Les informo que este nuevo Gobierno, este nuevo Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura va a estar compuesto por 9 consejerías que serán las encargadas de ejecutar y de materializar las políticas del cambio que pidieron muy claramente los extremeños el pasado 28 de mayo en las urnas. Medidas y políticas que están contenidas en nuestro programa de Gobierno y, por supuesto, también en el Acuerdo para la Gobernabilidad y el Cambio Político en Extremadura. Yo siento mucho orgullo de este equipo y yo sé que estas 9 personas, estos 9 consejeros, dan su paso al frente con plena convicción y, por supuesto, con una determinante vocación de servicio público. Y en todos y cada uno de ellos deposito mi total confianza para desarrollar ese proyecto de futuro que quiero para mi tierra, que quiero para Extremadura. Este Gobierno ansía parecerse y dar respuesta a los extremeños. Y vamos a dar la cara, lo vamos a hacer por sus demandas y por sus necesidades y con una escucha permanente. Por eso les he pedido, de forma personal, que ellos sean pieza fundamental en esa Junta de Extremadura a ras de tierra, que tenga ventanas y puertas abiertas y que trate de tú a tú con la Extremadura real, y yo estoy convencida de que vamos a estar a la altura.